This conference will now be recorded. Bien, buenas tardes. Estamos empezando entonces ahora el módulo con Nicolás Poliansky, que va a comenzar toda una serie de seminarios que luego continuará Juan Manuel Míguez y en tercer lugar Luis González, que es un psicólogo de Uruguay, de la Junta Nacional de Drogas, en donde se van a abordar todos temas vinculados al área de tratamientos y abordajes asistenciales. En este caso, Nicolás Poliansky es psicólogo, investigador y doctorando en salud pública. Es director del Centro de Salud Mental y Adicciones de la Fundación Convivir. Es docente de la Universidad del Museo Social y de la Universidad de Buenos Aires. Y es vicepresidente también del capítulo de reducción de riesgos y daños de la Asociación Argentina de Salud Mental. Así que, Nicolás, te dejo la palabra y como siempre hacemos las preguntas a través del chat y al finalizar la exposición nos metemos en el tema preguntas. Adelante. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Hoy empezamos el módulo de lo que sería tratamiento. El tratamiento de los consumos problemáticos tiene muchísimas aristas, ya seguramente han escuchado que se trata de una patología de extrema complejidad, pluridimensional, multicausal, y en uno de esos tantos aspectos yo hoy voy a hablar del sufrimiento psíquico y sufrimiento social como categorías inherentes a los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. En esta primera clase y en el siguiente encuentro voy a trabajar brevemente en la entrevista motivacional, que es uno de los enfoques posibles para el tratamiento clínico de pacientes con consumos problemáticos. Me parece importante en relación a lo que trabajaba Roberto en la clase pasada respecto de cuestiones epidemiológicas y metodológicas, entender cómo voy a ir llevando adelante la presentación para entender qué dificultades plantea en la actualidad la epidemiología clásica psiquiátrica, cuál es el plus que viene a aportar la epidemiología crítica y por qué la epidemiología crítica va a proponer las categorías de sufrimiento psíquico y sufrimiento social como categorías inherentes no solo a los consumos problemáticos, sino a toda la salud mental y adicciones en general. Pero antes de iniciar un poco la presentación, quería hacer una breve reflexión de los tiempos que estamos transitando y hablar de un ejemplo puntual para que si nos queda tiempo después podamos conversar entre todos y debatir algunas cuestiones. La primera reflexión que quería hacer respecto de la pandemia y del COVID-19 es cómo nos ha cambiado a todos los seres humanos la relación de la social con el otro y cómo hemos tenido que adaptarnos a esta modalidad virtual que supone establecer un lazo con el otro a través de una cámara. La situación de sufrimiento psíquico y sufrimiento social la estamos padeciendo todos actualmente, y eso es lo que me parece importante que se entienda en el desarrollo de la clase de hoy, más allá de la particularidad que tiene respecto de los consumos problemáticos, ¿no? Y en este sentido, la virtualidad nos plantea un montón de desafíos respecto de los tratamientos que llevan adelante las personas que padecen un consumo problemático. Pero quería empezar con la siguiente reflexión, que es la impresión en el intercambio con colegas y con personas en tratamiento es que todos estamos más cansados. Y entonces, en el intercambio con colegas y con otras personas en tratamiento, he empezado a poder pensar por qué ese cansancio y a qué se debe, ¿no? Y quería compartirlo con ustedes como reflexión. En principio es la exposición que tenemos constantemente a la cámara en las diferentes actividades. La cámara es como un ojo que está abierto todo el tiempo y que todo lo ve y todo lo percibe. Es muy difícil sustraerse a el ojo que supone la cámara, un ojo 24 horas abierto, ¿no?
Y otros interrogantes que plantea es el lugar, por ejemplo, del secreto profesional, cuando hay una pérdida de privacidad a través de la cámara, cuando todos vemos quizás escenas que no tendríamos que ver. Y hay una particularidad que me gustaría mencionar, que es, si pensamos que como la visión, como órgano que nos permite percibir el mundo, tiene párpados, y es uno de los sentidos que no nos permite vernos a nosotros mismos. Para vernos a nosotros mismos necesitamos un espejo. Algo diferente de los oídos, que no tienen membrana y siempre permanecen abiertos, y es posible escucharnos hablar a nosotros mismos. Sin embargo, tiene una profunda extrañeza cuando escuchamos nuestra voz grabada. Yo creo que gran parte del cansancio que nos produce la cámara es que todo el tiempo nos estamos, además de viendo a otros, viéndonos a nosotros mismos. Es como estar constantemente frente a un espejo. Y creo que ese es un tema que también puede producir determinado sufrimiento psíquico. Ya vamos a ir viendo a qué me refiero con esto. Y el otro ejemplo que quería traerles, una situación que me ha tocado en mi espacio profesional, y que tiene que ver con la mirada que tienen algunas instituciones o incluso algunos profesionales sobre los consumos problemáticos. Como yo también me dedico al campo de la investigación, hace algunos años, muy poquitos años, me contacta una institución prestigiosa de la Argentina que quería hacer una investigación sobre el deterioro neurocognitivo de adolescentes consumidores de PAPU y de pasta base. Y en esas reuniones que tuvieron, bueno, yo planteé algunas salvedades al estudio que querían realizar, porque yo consideré que tenían un sesgo. Entonces, lo que me gustaría es, si quieren, al final, a partir de toda la clase que tengamos, ver si podemos pensar cuál era el sesgo o por qué tiene un sesgo ese tipo de investigación, ¿no? Ir a medir el déficit neurocognitivo de adolescentes usuarios de pasta base. ¿Por qué tiene ese sesgo y por qué hay que tratar de evitar ese tipo de investigaciones tan sesgadas? Bien, voy empezando entonces la presentación. A ver si logro. Ay. No estaría pudiendo pasar las diapositivas, Roberto. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto y solamente dale enter y tiempo a tu compu y tendría que avanzar como... ¿Es con enter en este caso? No, como siempre, es o el enter o las flechitas, como te sea más cómodo a vos. No, a ver con... Ah, bueno, ahí va. Es con enter en este caso. Perdón, pero cada plataforma tiene su pequeña particularidad. Algunas consideraciones preliminares que las digo una vez, así yo no las repito la vez siguiente. En esta presentación utilizo el género gramatical masculino a modo de simplificación del discurso, pero teniendo en cuenta la complejidad en la que radica la diversidad de género. En lo personal y en lo profesional apoyo y fomento un trato no sexista ni discriminatorio en los actos y en el lenguaje. Y para la presentación de hoy vamos a ver, o voy a usar de manera distinta, las palabras sustancias psicoactivas, drogas, consumos problemáticos, adicción, adicciones, usuarios, personas usuarias de drogas, porque también hacen al hilo de la presentación. ¿Por qué hay tanta polisemia de terminología para hablar de los consumos problemáticos? Entiendo que hay participantes que son de diversas partes de Latinoamérica y en cada lugar se puede mencionar de una manera distinta, ¿no? Bueno, y esta presentación yo fomento mucho la participación, me parece que el intercambio siempre es muy enriquecedor. Por una cuestión de modalidad, vamos a hacer las preguntas al final, pero les recomiendo que si alguno tiene una ocurrencia pueda ya escribirla por chat para no perdérsela. Bien, ya en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud ponía en evidencia que los problemas ligados a la salud mental, comúnmente llamados trastornos mentales, se encontraban entre los más graves de todas las clases de enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen una muy alta prevalencia, porque en general son crónicos, porque tienen una aparición muy prematura en la vida de las personas y porque producen incapacidades muy severas. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de mayor nivel
de incapacidad o que mayor nivel de incapacidad produce en las personas a nivel mundial es la enfermedad mental. Pasaron 20 años de este primer informe y realmente lejos de mejorar la situación se ha mantenido, digamos, o igual o ha empeorado. Ahora, para poder ubicar la importancia fundamental que tiene la inclusión de los conceptos de sufrimiento psíquico y de sufrimiento social en el campo de la salud mental, debemos comenzar por hacer algunas consideraciones previas que ponen en cuestión o en tensión a la epidemiología psiquiátrica. En ese sentido, el surgimiento de la epidemiología crítica viene a aportar un plus, ya veremos cuál es, y se ubica como una propuesta que tiende a ser superadora. En ese sentido, además de contener todos los elementos de la epidemiología psiquiátrica clásica, lo que busca agregar como un plus son las condiciones sociohistóricas y culturales que atraviesan los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados. La vez pasada Roberto hacía una articulación que la epidemiología crítica, una de las cuestiones que viene a poner en cuestión es esta diferencia entre lo urbano y lo rural, ¿no? Como hay determinadas cuestiones que tienen que ver con las condiciones no solo sociohistóricas y culturales, sino ambientales, que condicionan la forma en que se producen determinadas enfermedades, ¿no? En este sentido, hablamos del campo de la salud mental y adicciones, porque es un territorio que tiene las más diversas geografías y que aún no se logran consensos específicos a nivel internacional, porque coexisten diferentes marcos conceptuales que buscan explicar las causas de las enfermedades mentales y de las adicciones, así como también establecer definiciones, delimitaciones y clasificaciones. Ya hablé al principio, pero solo para graficar la diversidad de términos que podemos utilizar para referirnos a situaciones muy similares, hablamos de consumos problemáticos, trastornos por consumo de sustancias, drogadependencia, dependencia química, abuso de drogas, toxicomanías, solo por mencionar algunas. Una particularidad, a partir de la Ley de Salud Mental del año 2010 en la Argentina es la Ley de Salud Mental y Adicciones, pero en el corpus de la ley se mencionan los consumos problemáticos. Esto es para tratar de entender la complejidad que radica en poder delimitar ciertas definiciones con precisión y que además esas definiciones sean consensuadas. Bien, en este punto los procesos de clasificación son absolutamente necesarios y deben apoyarse en la investigación epidemiológica. Algo de esto ya vieron con Roberto en sus clases, pero una clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades mórbidas de acuerdo a criterios preestablecidos, y esto lo que permite es registrar y sistematizar determinada información para después analizarla, interpretarla, comparar datos entre diversas poblaciones, como por ejemplo morbilidad y mortalidad o patrones de consumo en diferentes regiones o países. En lo referente a los problemas de salud mental y adicciones, las clasificaciones que existen hoy por hoy y las más utilizadas se encuadran dentro de la nosografía clásica y no están exentas de controversia. En este sentido, el manual diagnóstico y estadístico más utilizado es el DSM-5. Tiene una gran ventaja que es el que se utiliza casi en todo el mundo, la desventaja que no deja de ser un manual de una asociación psiquiátrica americana. Esto justamente es lo que viene a poner en cuestión la epidemiología crítica, ¿no? Hay cuestiones socioculturales y condiciones demográficas y ambientales que es difícil que un único manual las pueda abarcar la totalidad de la complejidad de esos procesos, ¿no? Simplemente a modo de ejemplo, en el diagnóstico, en inglés es el SAD, es el Substance Use Disorder, y en castellano es el trastorno por consumo de sustancias, que tiene 3 niveles de leve, moderado, grave. Digamos, este es la quinta edición de este manual diagnóstico y es el más utilizado. El otro más utilizado es el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es el de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Ahora, las definiciones que
vimos teniendo a lo largo de la historia, tanto de los conceptos de salud como de enfermedad, llevan un larguísimo recorrido y han sufrido muchas modificaciones y son puestas en tensión cada vez que se vuelve necesario repensar esas categorías a la luz de las modificaciones socioculturales, tecnológicas y económicas que van aconteciendo en el mundo, ¿no? Y en esa temporalidad sociohistórica se han ido consensuando e implementando conceptualizaciones específicas de lo que se considera salud y enfermedad, y a partir de esas conceptualizaciones lo que se determina es una forma de ejercicio de las prácticas profesionales, y ese ejercicio también tiene un correlato en cuál es el discurso científico imperante y cómo ese discurso impacta en el discurso social. Todo el tiempo nos vemos utilizando palabras, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, que vienen de la nosografía psiquiátrica clásica, ¿no? Por ejemplo, uno ya no está triste, sino está deprimido, uno no está nervioso, sino tiene ansiedad. Entonces hay una pregnancia de un discurso científico que va pasando al discurso social, y esto veremos que no es sin consecuencias o sin sus efectos. Bien, ahora, ¿qué dificultades nos presenta la psiquiatría clásica en el campo de la salud mental y las adicciones? El primer punto a tener en cuenta es que los padecimientos mentales no se encuadran ni se ajustan al modelo explicativo causal objetivo propio de la medicina. La concepción de la enfermedad mental hace foco en las personas en este punto, ubicando la problemática a un nivel individual y en general descontextualizando la importancia fundamental que tienen en la vida de esa persona la familia, su núcleo social primario y secundario, las relaciones interpersonales que establece y las condiciones de vida ambientales. Sobre este punto, las condiciones de vida ambientales, vamos a hacer un foco en breve, porque es sumamente importante. La nosografía clásica utiliza un criterio de enfermedad objetivo, este punto es a tener en cuenta, que se basa en observables y en comprobaciones clínicas que se evidencian en determinados signos y síntomas puntuales. Digo, para la medicina esto es fundamental que funcione de esta manera. Ahora, para la salud mental y adicciones es más complejo el asunto, ¿no? Entonces, en este punto, esta delimitación objetiva de la ciencia médica deja por fuera la dimensión subjetiva de la persona que padece la enfermedad. En ese punto, la epidemiología psiquiátrica clásica trabaja desde categorías nosográficas que no tienen en cuenta, por ejemplo, las nuevas formas de padecimiento subjetivo. El DSM-5 ha hecho un gran esfuerzo por incluir nuevas categorías, pero no dejan de ser descripciones nosográficas puntuales. Entonces, la categorización de trastornos mentales, no quiero entrar en ese tema porque es bastante más complejo, pero puede tener categorías casi infinitas. Bien, ahora, ¿qué es lo que aporta la epidemiología crítica? Lo que la epidemiología crítica viene a poner en cuestión es la exclusión que hace la epidemiología clásica, psiquiátrica, de aquellos fenómenos de salud percibidos como sufrimiento por las personas, pero que sin embargo no alcanzan el estatuto de síntoma o de enfermedad mental, pero que sí afectan la calidad de vida de las personas y el bien vivir de las personas, y por lo tanto, estas situaciones de sufrimiento que podemos pensar como problemas de la salud no son diagnosticadas, no son registradas y no son tenidas en cuenta como un problema del campo de la salud. Esto es como fundamental, empezar a pensar dónde reside la importancia de poder pensar estas categorías. Bien, ahora, desde el marco de la epidemiología crítica, lo que propone la disciplina es abordar los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados, insisto, procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados como un concepto, reconociendo que la producción y reproducción social de la enfermedad tiene un carácter que es histórico y que ha ido cambiando, si uno quiere, década a década. De hecho, estamos atravesando una pandemia global que es absolutamente novedosa para todos nosotros, los que no vimos
pandemias anteriores. En este sentido, digo, lo que tenemos que observar y tener en cuenta es cómo los condicionantes sociales, poblacionales, culturales, económicos, políticos, comunitarios, que son los que delimitan y delinean a la calidad de vida y a las condiciones de vida de las personas, pueden contribuir y funcionar como un factor de riesgo o un factor de protección frente a la aparición de ciertos riesgos o de ciertas vulnerabilidades. Que lo que ponen de manifiesto son las maneras en las que nacemos, crecemos, vivimos, nos enfermamos e incluso nos morimos. Estamos atravesando un momento de sufrimiento social muy fuerte, que puede expresarse en sufrimiento psíquico de las personas, porque las personas que fallecen por COVID, los familiares no pueden hacer el duelo, no pueden velar a esa persona que ya no está, no pueden despedirse, y esto tiene efectos en la salud mental de las personas, las que aún hoy no tenemos registro y no lo podemos todavía dimensionar en su totalidad, ¿no? En este punto lo que hay que entender es que no hay nada constante en la vida humana y que es absolutamente dinámica y que los cambios están determinados por las condiciones del modo de reproducción social en el que vivimos cada vez. Seguramente todos coincidan que vivimos hoy a una velocidad que seguramente si nos pensamos previo a Internet, lo que somos un poco adultos, no conocíamos, ¿no? Entonces hay que poder entender cómo estos cambios en las condiciones de vida impactan en la producción de enfermedades, impactan en los discursos que se generan a partir de esas enfermedades, cómo rápidamente se tiende a patologizar por ahí un sentimiento que es apenas eso. En este sentido, hacia el final voy a recomendar algunos autores y después voy a subir algunos papers al respecto para que puedan tener dos miradas bien diferentes de cómo se piensa el sufrimiento psíquico y social, porque hay muchas posibilidades de abordarlo, desde la salud mental, desde la cuestión urbana y la cuestión rural, desde diferentes miradas que dan cuenta de la complejidad de la vida humana actual. Bien. En este sentido, los problemas de salud, de enfermedad, atención, cuidados, tienen una dimensión colectiva, funcionan dentro de una dimensión colectiva. Y esa dimensión colectiva requiere hoy un nuevo ordenamiento de explicación que nos lleve a poder revisar, poner en cuestión, atencionar las patologías mentales como hoy están establecidas. Entonces, es importante que podamos empezar a trabajar, a pensar, a reflexionar acerca de un paradigma de salud mental y adicciones que incluya categorías como el bien y el mal vivir. Para mí esto es fundamental, a veces no nos damos cuenta lo mal que vivimos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de introducir dentro del criterio de la epidemiología crítica el bien y el mal vivir. La calidad de vida, que ya se está trabajando bastante en el tema de los consumos problemáticos y los tratamientos, el grado de autonomía también, en este sentido, el enfoque de reducción de riesgos y daños ha aportado mucho en favorecer la autonomía de las personas respecto de las decisiones sobre qué relación quieren tener dentro del consumo que padecen, y incluir el sufrimiento psíquico y el sufrimiento social como categorías inherentes a los consumos problemáticos. Ahora voy a intentar empezar a hacer un pequeño antecedente de el sufrimiento psíquico. Fíjense, el primer antecedente del sufrimiento psíquico es de un autor inglés que se llama Susser en 1970, y lo que propone es una diferencia discursiva muy, a mi gusto, muy fina y muy apropiada entre illness y disease, ¿no? En este punto, disease conceptualiza la enfermedad en tanto tal y desde la perspectiva médica. Y lo que hace es objetivizar ese problema de salud y definirlo como una enfermedad. Mientras que illness se utiliza como un término, o el autor lo utiliza como un término que engloba la experiencia directa que tiene la persona que padece la enfermedad y es subjetivante en este punto.
En este sentido, la categoría de sufrimiento psíquico está interrelacionada con la de sufrimiento social. En muchas ocasiones suceden al mismo tiempo y se implican, por eso el gráfico con intersección, digamos. Podemos pensar que estamos atravesando una situación de sufrimiento social global por la pandemia que nos cambió el modo de relación con el otro, que para los seres humanos, que somos seres sociales, es fundante. Y en ese punto, ese sufrimiento social afecta a cada uno de nosotros en nuestra singularidad de manera absolutamente diferente, provocando en algunos casos sufrimiento psíquico. Todos tendrán familia, hijos, amigos, algunos lo transitan peor y otros lo transitan mejor, ¿no? En este sentido, esa es como una primera diferencia que podemos empezar a hacer para ubicar conceptualmente el sufrimiento psíquico y el sufrimiento social. Bien, en este sentido, el sufrimiento social se evidencia como un malestar que suele aparecer difuso, que proviene de diferentes fuentes y que surge desde las más variadas y diversas geografías sociales por los que transita una persona. Puede ser desde el trabajo, de sus relaciones de afecto, de sus vínculos sociales, de la familia, de las instituciones por las que transita, y se puede presentificar en las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, en las relaciones laborales, las relaciones dentro de la comunidad, en las instituciones, ni hablar, que es otro punto aparte, y lo vamos a ver respecto de la entrevista motivacional también, qué sucede con las instituciones educativas, que cuando empieza a haber situaciones de sufrimiento social, todos estos lugares que tienen que funcionar como un factor de contención y de protección, empiezan a tornarse como un espacio inhóspito que empieza a ser expulsivo de aquello que no encuadra dentro de los estándares imperantes, ¿no? Esas situaciones que empiezan a generar determinado tipo de exclusión o que son vividas por las personas como situaciones de exclusión, empiezan a configurar la posibilidad de un sufrimiento social, ¿no? En este sentido, uno puede decir que el sufrimiento social es el emergente de condiciones sociales contemporáneas en las que el mundo globalizado de alguna manera construye, valida y valora y le otorga mucho valor a los actos individuales en detrimento de los lazos afectivos de la solidaridad colectiva, ¿no? Esto es algo que también podemos ver las diferentes respuestas que damos como sociedad frente a la situación de pandemia y cómo lo que supone una idea sanitaria tiene que ver con un cuidado colectivo y que a veces no sucede como uno esperaría estas cuestiones. Digo, porque ahí es donde se enlaza el sufrimiento psíquico y el sufrimiento social. Ahora, ¿qué es lo que visibiliza el sufrimiento social? Y en principio, este es otro tema interesante a tener en cuenta. Los efectos de algún tipo de injusticia social que pueden impactar sobre la subjetividad de una persona y entonces se ponen en movimiento determinados mecanismos defensivos contra dicho sufrimiento que provoca esa injusticia social y que no necesariamente se constituyen en una cuestión psicopatológica. Vimos en un mundo donde el impacto que tiene la injusticia en los diferentes planos que transita una persona a diario son generadores de un gran malestar, ¿no? También visibiliza que estamos en un momento de precariedad de estar en lo social, que impacta en la experiencia subjetiva y que fragiliza hasta lo que nos es más propio, que son las ganas de vivir. Las personas que viven en situación de sufrimiento social suelen tener muchas dificultades para encontrar motivos o motivaciones para tener ganas de vivir. Y en este sentido, la precariedad es un ataque social que se vive y se experimenta a nivel subjetivo, ¿no? Y este fenómeno de precariedad social define una fragilización de los soportes subjetivos y genera una mayor inestabilidad en todos los lazos sociales. Al final está la bibliografía de referencia que utilicé, en este caso estoy hablando de un autor francés que se llama Emmanuel Renaud.
Entonces, el sufrimiento social aflora en las personas como profundos sentimientos de vulnerabilidad, de riesgo, de incertidumbre, que no encuentran una red que funcione como soporte y como continente. Y entonces el mundo se abre como si fuera un abismo. El sufrimiento social acontece cuando desde el campo social y del marco social que tiene que contener una persona, como si fuera una red, empieza a desintegrarse. Ahora, ¿cómo podemos definir, ya para entrar más a nivel conceptual, el sufrimiento social? Como una inscripción subjetiva, es decir, en la singularidad de una persona, y que tiene la posibilidad de manifestarse como una desdicha profunda, un sentimiento de minusvalía, y que la integridad de esa persona está comprometida, tanto en el grado de afectación del marco existencial como del proyecto de vida. Y en este sentido puede ser estacionario, es decir, puede ser durante una crisis vital, por ejemplo, como puede ser una separación o un duelo, puede ser progresivo, puede ser cronológico y en algunos casos puede volverse patológico, pero el sufrimiento social no es una categoría patológica o una enfermedad per se. Esto es muy importante tenerlo bien en cuenta, ¿no? En este sentido, el sufrimiento adquiere una dimensión social porque supone una carga en el contexto cultural de las personas que lo que hace es resignificar experiencias de fragilidad, de incertidumbre e incluso de miedo, ¿no? Esto es algo que estamos viendo ahora. Todos estamos con nuestros sistemas de alerta mucho más activos porque tenemos miedo al contagio, por ejemplo. Entonces lo que suele suceder es que el lazo solidario suele romperse porque el otro, en vez de alguien a quien yo pueda tender con la mano, es quizás un posible foco de contagio. Las personas que están en tratamiento por consumo problemático de sustancias, todas estas cuestiones las padecen a diario, incluso aún antes de la pandemia global. Lo que hace la pandemia global es duplicar las situaciones de sufrimiento psíquico y social que padecen las personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, parece que eso es un punto a tener en cuenta. El otro pequeño detalle que quería mencionar respecto de la accesibilidad al sistema sanitario o a la asistencia, que genera un marco de desigualdad, es la falta de conectividad. Desde el centro de tratamiento que dirijo, que trabajamos con todo el arco socioetario, con personas sin cobertura de salud, muchas en situación de exclusión social, de vulnerabilidad social, y otras con un sistema privado de atención. Cuando instalamos todo el dispositivo de tratamiento virtual, quienes nuevamente quedaban excluidas de acceder al tratamiento eran las personas que no tenían conectividad. Entonces tuvimos que empezar a pensar un montón de formas de tratar de que puedan estar incluidas. Entonces empezamos también a encontrar formas y a pensar que la conectividad en el mundo globalizado que vivimos tiene que ser un derecho. ¿Para qué? Para tener acceso al sistema sanitario. Bien. Ahora, en este punto esto es fundamental entenderlo. El sufrimiento social trasciende el género, la clase social, la edad, las relaciones de parentesco, y se presenta cuando los miembros de un grupo o de un sector de la sociedad coinciden en percibir determinada situación que están atravesando como problemática o dolorosa, donde la integridad de su ambiente se ve amenazada o afectada, ¿no? Hay una situación de sufrimiento social, por ejemplo, que hoy estamos viviendo, que es el temor a la pérdida de trabajo, por ejemplo. El temor a la pérdida de trabajo causa sufrimiento social. Desde el lado de las personas en tratamiento con consumos problemáticos, el sufrimiento social les causa la dificultad para conseguir trabajo, digamos. ¿Por qué? Porque hay discriminación, porque el sistema no es inclusivo, y entonces de vuelta se repite el mecanismo de exclusión. Bien. En este punto, el concepto de sufrimiento psíquico, para ya empezar a poder pensar en qué implica el sufrimiento psíquico, lo que permite incorporar es la dimensión subjetiva de la persona que sufre, que es una dimensión claramente ausente en la nosografía clásica. Entonces, en este punto es importante empezar a comprender que el sufrimiento humano es un problema que se produce
a nivel social, en contextos sociohistóricos, en momentos culturales definidos, y que pueden tener, en todo caso, determinantes singulares, ¿no? Entonces no se trata de un problema biológico. Por eso se vuelve inevitable tener una mirada crítica sobre los sistemas clasificatorios que no contemplan estas dimensiones sociales, culturales, institucionales, socioeconómicas, ambientales, que ya ubican a una persona en determinado momento de la vida, en determinado lugar de inicio, y eso va a condicionar, por ejemplo, la accesibilidad que pueda tener respecto del consumo. Como les decía, a nosotros que trabajamos con todo el arco societario, no tienen las mismas condiciones de, por ejemplo, de realizar un tratamiento personas en situación de vulnerabilidad social que personas que, por ejemplo, tienen una familia continente, que tienen una vivienda, que pueden tener una cama caliente, que pueden darse una ducha, digamos. Las personas en situación de vulnerabilidad social, donde muchas veces la sustancia cumple muchísimas funciones, entre ellas funcionar como una gratificación que les permite armar determinado lazo social, que les permite a veces reírse, que les permite no tener frío, que les permite no tener hambre. Digamos, todas estas situaciones que enlazan el sufrimiento psíquico y el sufrimiento social no son en sí una cuestión patológica, son determinantes, digamos, condicionados por el contexto ambiental en el que les tocó, por ejemplo, vivir. Nosotros trabajamos con niños desde 12 años en adelante, y lo que ya sabemos por experiencias anteriores es que en estas situaciones de crisis, donde el mundo se va a volver más pobre, donde va a faltar trabajo, nuevamente los que más van a padecer las dificultades de todo tipo son la población vulnerable. ¿Y esto cómo se va a ver reflejado? Y en niños y niñas que empiezan su consumo de alcohol o drogas a edades más tempranas, ¿eh? En situaciones que van a haber mayor nivel de abandono escolar, donde la red y el soporte que puede mitigar de alguna manera el sufrimiento social y el sufrimiento psíquico, que en población vulnerable casi siempre van juntos, esa red está cada vez más agujereada y sostiene cada vez menos. Entonces, es un desafío enorme el que tenemos por delante respecto de cómo contener, acompañar, asistir a personas que están en una situación de exclusión social severa, con vulnerabilidad psicosocial muy grave, y donde el background que tiene cada persona, digamos, el bagaje que va a tener cada uno de esos niños, niñas o adolescentes para poder construir un proyecto de vida va a ser cada vez más difícil. Antes hablaba un poco de la injusticia, cómo las personas viven la injusticia social y eso puede causar sufrimiento psíquico y social. Y esto cuando se trabaja en tratamiento con población vulnerable y vulnerada, se ve muy claramente, y es muy difícil porque lo que perciben es que el mundo no les ofrece nada, no tiene nada para ofrecerlos, y entonces ellos sienten que tampoco tienen nada para ofrecerle al mundo, y en este punto hablaba antes, citando a Renaud, de la precariedad social que impacta en la singularidad de cada una de las personas. Bueno, no quiero detenerme mucho más en esto, pero me parece que es necesario que podamos entender que el tratamiento, más allá de la modalidad que sea, residencial, abierto, hospital de día, hospital de mediodía, ambulatorio intensivo, casa de medio camino, centros de bajo umbral, más allá de la modalidad, hay que entender que las personas con las que trabajamos, que padecen un consumo problemático, son personas que vienen atravesadas por muy fuertes situaciones de sufrimiento psíquico y social, y que eso no implica una patología. La dificultad que enfrentamos a diario es que cuanto más precoz es el inicio del consumo, más difícil poder diferenciar cuántas de esas
condiciones que presenta un niño, una niña, un adolescente o incluso un adulto que empezó su consumo muy joven, tienen que ver con cuestiones que han sido condicionadas por situaciones de sufrimiento psíquico y social, y cuántas por ahí implican que estaba presente o estuvo presente una patología de base, por ejemplo. Esto es un tema que habitualmente es materia de discusión, ¿no? Y retomo lo que hablaba al principio sobre la investigación que planteé, ¿no? Les doy un pequeño adelanto para que después lo sigamos discutiendo. Pero si yo, como investigador, me propongo ir a investigar en población vulnerable y vulnerada, en adolescentes, usuarios de Paco y pasta base, ¿qué deterioro neurocognitivo voy a encontrar? Ya sé que lo voy a encontrar el deterioro. Entonces ya la investigación tiene un sesgo enorme. Entonces, yo lo que propuse es una contraoferta del campo de investigación. ¿Por qué no pensar un estudio transversal donde empecemos a ver las madres embarazadas, muchas de ellas adolescentes con embarazos no deseados, cómo cursaron su embarazo, si han tenido consumo durante el embarazo, si una vez que nacieron esos bebés tuvieron o no lactancia, cómo fue la nutrición o la malnutrición de esos niños y cómo todos esos condicionantes sociohistóricos, ambientales, que implica necesariamente o seguramente situaciones de sufrimiento psíquico y social, seguramente funciona como un factor que facilita digamos, el inicio del consumo, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido es muy importante pensar estas categorías como dimensiones que son inherentes a las personas que trabajamos en el campo de la salud mental y de las adicciones, porque son un marco de referencia. ¿Para qué? Para poder brindar, creo yo, una mejor asistencia y no hacer foco únicamente en la cuestión patológica que pueda aparecer como comorbilidad al consumo de sustancias. Bien, sigamos. El sufrimiento psíquico resulta fundamental porque la construcción de subjetividad se encuadra en condiciones sociohistóricas, culturales, que son absolutamente particulares y que, como ya dije, condicionan no solo su emergencia, sino también su desarrollo, ¿no? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Los otros días, por una investigación, entrevistaba a un director de un centro de tratamiento que trabaja con chicos muy jóvenes, 12 a 16 años, la gran mayoría del Gran Rosario, ¿no? Y lo que me contaba es que es el tratamiento, que realmente es un trabajo fantástico, ¿no? Pero que los problemas que tienen, porque son tercera, cuarta generación, a veces quinta, de padres, abuelos o incluso bisabuelos consumidores. Y esos niños crecen en ese ambiente y empiezan a consumir desde muy chicos, bueno, con todo tipo de problemas asociados al consumo y a las condiciones de precariedad y de marginación social en la que viven. Entonces, cuando realizaban este tratamiento residencial y encontraban esas ganas de vivir de las que hablaba antes y empezaban a encontrar la posibilidad de construir un proyecto existencial, y cuando era el momento ya de volver a su hogar, si es que uno puede llamarle a ese espacio un hogar, a su vivienda, volvían exactamente al mismo contexto que de alguna manera los había empujado al consumo, y la complejidad estructural que tiene la problemática del consumo de drogas, creo yo, en el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, la categoría de sufrimiento psíquico se ubica así en otro nivel que el de la enfermedad, y lo que va a tener en cuenta es tanto el proceso de enfermar como la forma que tienen las personas de experimentar esos procesos de enfermedad. Esto ya es más abarcativo de la salud mental y adicciones en general. Me parece que yo creo que es un acierto incluir las adicciones como entendiéndolas dentro del campo de la salud mental. Yo creo que es un bloque con el que yo estoy de acuerdo, salud mental y adicciones, siempre y cuando se la entienda como que la salud mental también es
está dentro del campo más amplio de la salud en general, y que ese campo más amplio de la salud en general está dentro del campo de la salud integral de las personas. Digamos, hay como tensiones constantes con, por ejemplo, el discurso médico que muchas veces necesariamente y por suerte se dirige hacia la especificidad o hacia la especialidad, ¿no? Y la persona tenemos que pensar en la integralidad, sobre todo aquellas que tienen pruebas de consumos de sustancias, porque cuando recibimos una paciente hay que ver cómo está toda su cuestión clínica y requiere en general hacerse análisis clínicos para poder ver cómo está a nivel clínico, análisis de sangre, orina, ver cómo está toda su situación social, ver cómo está su cuestión psíquica, si requiere una medicación, si hay una patología de base. O sea, es un problema realmente extremadamente complejo que tiene, que para poder abordarlo, yo creo que es absolutamente necesario que sea en red, de manera interdisciplinaria y de manera intersectorial. Bueno, avanzo porque si no, no me va a dar el tiempo. Bien, entonces, para entrar en el terreno de las definiciones, ¿cómo podemos definir al sufrimiento psíquico? En principio, como la existencia de un dolor muy profundo, un dolor emocional que atraviesa a una persona en un momento determinado de su vida. Como vimos antes, podía ser estacional, podía prolongarse en el tiempo, cronificarse o volverse patológico, digamos. En este punto, fíjense que yo arrancaba diciendo, cuando uno está triste, en general la palabra que usamos es estoy un poco deprimido, o cuando alguien está nervioso, o incluso está ilusionado, dicen, che, estás un poco ansioso, ¿no? Y empezamos a ubicar palabras que son de la nosología psiquiátrica, simplemente para poder referenciar cuán impregnados estamos en el discurso cotidiano y coloquial con terminología que viene del discurso de la ciencia, en este caso de la psiquiatría, ¿no? Bien, el sufrimiento psíquico puede aparecer como un sentimiento limitante de fuerte aflicción o congoja, que aparece cargado de una sensación de carencia o de ausencia y que afectan a la vida cotidiana de la persona que lo sufre y que por ende genera malestar en su entorno y cotidiano. Fíjense que las palabras que utilizo, aflicción, congoja, sensación de carencia o ausencia, y la afectación en la vida cotidiana, es un sentimiento que aparece en la vida diaria de las personas. ¿Mm? Puede acontecer por la pérdida de un ser querido, por la muerte o por la ausencia. Por ejemplo, típica situación de niños o niñas o adolescentes con consumo problemático han sido abandonados por sus padres, por uno, por los dos, ¿no? Frente a la aparición de frustraciones o desilusiones muy grandes, ante las injusticias, privaciones, ante la pobreza, ante la desesperanza, ante el estigma y la discriminación, cuánto de las personas que padecen consumo problemático viven a diario el estigma y la discriminación, ¿no? Por la pérdida o por la ausencia del trabajo, o simplemente por ser testigos de situaciones de violencia y del dolor de los otros, ¿no? Hay personas que en su grado de sensibilidad del dolor de los otros los afecta mucho, y eso les provoca un sufrimiento psíquico, que no necesariamente es una enfermedad o un trastorno mental, ¿no? Entonces, en este punto es importante reconocer la diferencia entre sufrimiento y patología, porque lo que permite visibilizar y reconocer es una situación que afecta todo el campo de la salud mental sin constituirse en una patología. Vuelvo a lo que decía antes de el bien vivir y el mal vivir, y hay que poder pensar qué implican esas categorías: el bien vivir, el mal vivir, la calidad de vida, el grado de autonomía, el sufrimiento psíquico y el sufrimiento social. Bien. Ahora, ¿qué es lo que aporta la categoría de sufrimiento psíquico? En principio, evita que situaciones conflictivas de la vida cotidiana, producto de las interrelaciones sociales, sean pensadas o diagnosticadas como una patología. Yo digo, como decía al principio, el DSM-5 tiene muchas cuestiones a favor, algunas en contra. Siempre es un buen ejercicio leerlo, porque muchas de estas cuestiones que podemos pensar ahora como sufrimiento psíquico, en el DSM-5 aparecen como trastornos, ¿no? Es simplemente para tener en cuenta. Y ese trastorno, ¿qué hay que hacer? Medicarlo. Digo, son cuestiones a tener en cuenta, de mucha controversia, que me parece que requieren de un debate constante, pero lo menciono porque entre los dos textos que voy a recomendar y después subir al foro hay uno de Alicia Stolkiner que habla de la medicalización de la salud mental frente a situaciones de sufrimiento psíquico-social,
cuando por ahí lo que se requieren son otro tipo de acciones o de intervenciones, ¿no? Bueno, en este sentido, las condiciones concretas de situaciones de sufrimiento en un marco contextual y temporal no constituyen necesariamente un trastorno mental. Esto lo vengo diciendo o intentando transmitir de diferentes formas. Y en este punto, la emergencia del sufrimiento psíquico no conduce necesariamente a la enfermedad. Puede precederla como ser divergente a ella, ¿no? Bien, este es un punto fundamental a tener en cuenta que muchas veces creo que todos me incluyo, nos lo olvidamos, ¿no? El diagnóstico de enfermedad en el campo de la salud mental y adicciones siempre tiene que ser presuntivo y estar sujeto a modificaciones, porque ese proceso de etiquetado puede construir una marca en las personas que muchas veces es indeleble, no se borra. Y no solo en esa persona que porta esa etiqueta y esa marca, sino también en el resto de las personas con los que interactúa, en particular con profesionales de la salud, ¿no? Digamos, muchas veces, les cuento un pequeño, ¿tengo tiempo? Me quedan 2 minutos. Un pequeño tip que utilizo yo en las entrevistas de admisión. Yo lo último que hago cuando entrevisto para la admisión a una persona en situación de vulnerabilidad social, lo último que hago es pedirle los datos personales. Porque están acostumbrados que cada vez que van a algún lugar a recibir algún tipo de atención, lo primero que le preguntan, casi sin mirarlo a veces, es nombre, apellido, DNI, Yo prefiero preguntarles primero en qué puedo ayudarlos, ¿no? Me parece que en ese sentido ya te permite armar un vínculo con el otro muy distinto. Eso lo vamos a ver la vez que viene con la entrevista motivacional y poder construir un lazo distinto a el que replica a veces la burocracia de algunas instituciones o algunos profesionales públicos o privados. A veces no hay diferencia, ¿no? Y cómo es importante trabajar en un trato digno a la persona que está requiriendo ayuda. Bien, para no quedarme sin tiempo, voy rápido a la última diapositiva, y que lo que intenta transmitir es una de las formas actuales del sufrimiento psíquico y social que se relaciona con el derrumbe del proyecto existencial. Esto de lo que yo hablaba, que en población vulnerable queda muchísimo más a la vista, que no hay posibilidad de construir un proyecto existencial, ni siquiera a corto plazo, porque se vive en la inmediatez de saber si a la noche van a comer o no van a comer, si van a tener para dormir, si van a tener sustancia para no tener frío. Entonces es muy difícil que puedan al menos vislumbrar o pensar la posibilidad de construir un proyecto existencial. Entre tantas otras cosas, porque, a ver, la sociedad ya no es generadora de soporte de bienestar y de bien vivir, apoyada en el lazo social, sino que suele generar desde, como dije antes, toda la geografía social, grandes malestares que se basan en lo que yo nombré como los 4 IN, que son la incertidumbre, la inseguridad, la inestabilidad y la inequidad. En todos los planos de la vida, en todos los lazos sociales, tanto primarios como secundarios. Para terminar, quería decir que la falta de posibilidades de construcción de proyectos existenciales es también íntimamente ligado a las imposibilidades sociales para poder realizarlas. Es esto, si el mundo no le ofrece algo a esas personas con un problema de consumo para construir un proyecto existencial, va a ser todo mucho más difícil. En ese sentido, estarían faltando condiciones materiales, condiciones simbólicas que permitan al menos imaginar la posibilidad del desarrollo de un proyecto existencial y, en particular, como siempre, doble impacto para las poblaciones vulnerables y vulneradas. Bien, termino aquí porque veo que hay algunas, imagino yo, algunas preguntas en el chat. Quería recomendar, después lo voy a subir, pero para que sepan cuáles son los 2 textos que voy a recomendar. El de Alicia Stolkiner, es un capítulo de un libro, yo voy a mandar el PDF, se llama Medicalización de la vida, sufrimiento subjetivo y prácticas en salud mental, y el de Anna Ausburger, 2 grandes referentes de la salud mental de Argentina. Se llama De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en salud mental, el sufrimiento psíquico como categoría clave.
Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido lo más claro posible. Empezamos el tiempo de preguntas e intercambio. Bien. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Vamos a comenzar con las preguntas. Hay unas cuantas preguntas y algunos comentarios, así que tal vez sí sería importante si podés hacer respuestas puntuales, así podemos hacer tiempo para formular todas las preguntas. La primera es del doctor Juan Cifre, de Argentina. Dice, ¿qué medidas cree necesarias para tomar por los sistemas de salud para disminuir el sufrimiento social que provoca la pandemia? Es una pregunta buenísima, que yo creo que a ver, creo que esas medidas hay que poder pensarlas en mesas de trabajo conjuntas, porque yo creo que son muy necesarias. La primera que yo propondría es poder construir espacios de diálogo, no espacios terapéuticos pensados como tales, pero a mí me parece que en ese sentido, que haya un espacio dentro de los ámbitos laborales, por ejemplo, o mismo dentro del ámbito sanitario, que funcione como un centro de escucha, como un taller vivencial, donde las personas puedan hablar de cuestiones de la vida cotidiana y cómo les ha cambiado y compartir esas experiencias. Yo creo que puede funcionar como una red que empiece a hacer que esas personas no se sientan aisladas y se sientan contenidas. Yo creo que esa sería una buena forma de por lo menos mitigar, fíjese que es aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, lo que mitigaría la sensación de aislamiento, que creo yo que es un gran factor de sufrimiento social. Bien. En segundo lugar, Mariana Leone hace un comentario. Dice, hay infinidad de aristas en esta problemática tan compleja como es el consumo problemático. No solo y dejando de lado la pandemia, sino la clase e incluso las instituciones de mayor antigüedad adhieren al paradigma hegemónico psiquiátrico y no asumen el cambio de paradigma de la Ley de Salud Mental del 2010, referente al proceso de desmanicomialización. Sin descontar que los mismos hospitales públicos y muchas instituciones, a la hora de recibir una persona con un cuadro de adicción y o suicidio, entre otras cosas, cuando llegan a las guardias no quieren ingresarlos porque no lo contemplan como una afección física. Hay muchas aristas y cosas que deben cambiar en las prácticas cotidianas de los profesionales. Por supuesto, hay muchos que lo vienen haciendo, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y como vos decís, en el marco de las diferencias socioeconómicas, es muy difícil lidiar con este tipo de problemáticas. La educación y la situación socioeconómica son clave para abordar cada caso en particular. Sandra Paz hace una pregunta concreta, dice, ¿cómo considera apropiado abordar el sufrimiento social en adolescentes en este contexto especial de pandemia? Bien, primero quería agradecer el comentario de Mariana, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. El sistema sanitario aún es expulsivo de las personas que padecen un consumo problemático. En muchos lugares son rechazados en las guardias porque no se lo considera un problema de salud, lo cual es complejo. Yo estoy de acuerdo, hay mucho camino aún para hacer, así que agradezco el comentario. Los adolescentes, a mí me encanta trabajar con adolescentes y es un problema muy complejo el de la adolescencia porque es una de las etapas de estructuración psíquica y subjetiva más importantes. Está la primera infancia y la segunda es la adolescencia. La tienen muy complicada los adolescentes porque a toda la dificultad que supone la adolescencia y la explosión hormonal y las primeras identificaciones de género y la primera elección de objeto amoroso, se le suma que la tienen que vivir en soledad y aislados, y eso realmente complica mucho. Yo creo que lo más difícil en este caso con los adolescentes es saber cómo acompañarlos sin estarles encima,
sin presionarlos, porque la temporalidad del adolescente ya es muy diferencial. Yo tengo muchas consultas sobre padres preocupados por hijos adolescentes extremadamente encerrados, y yo creo que es difícil porque genera preocupación en los padres, pero hay que tratar de tener mucha paciencia y encontrar la forma de acompañar y poder dialogar cuando ese adolescente abre esa puerta. Creo que tratar ahí de forzarlo en estas condiciones es muy contraproducente. En especial para todos los chicos que estaban terminando la etapa del colegio. Los chicos que les tocaba quinto año, que se quedan sin viaje de egresados, que se quedan sin un montón de situaciones simbólicas muy importantes para la subjetivación, realmente yo creo que la están pasando muy mal. Bien. Luego Javier Silverman dice, es más un comentario también, dice la ley 26657 de desmanicomialización con cierre de espacios monovalentes, ¿cuándo son las prácticas manicomiales las que se deben eliminar? Luego Andrés Olivera dice, hace dos preguntas. La primera es, ¿cuándo es uso, abuso y adicción? Y la segunda, ¿a partir de qué momento consideramos que deja de ser consumo social y se convierte en una enfermedad de salud mental? ¿Qué determina que sea enfermedad? Bien, es una pregunta buenísima. Es una pregunta que es como muy fina, es para discutir mucho y en extenso, pero voy a tratar de dar de manera breve mi opinión profesional. Vivimos en una sociedad de hiperconsumo, esto hay que decirlo, incluso creo que hay una subjetividad contemporánea que está sostenida en el consumo. A mí me ha tocado escuchar de personas en tratamiento que me han dicho, yo soy lo que consumo, si no puedo consumir determinado producto, puede ser una remera, una camisa, un tipo de café, no solo una sustancia, que puede ser determinado tipo de cocaína o determinado tipo de pastilla de éxtasis, entran en crisis identitaria, ¿no? Entonces lo que digo es, sin el marco global de lo que implica una sociedad de hiperconsumo, me parece que nos desorientamos un poco. Tenemos una relación al consumo absolutamente cotidiana, absolutamente compulsiva, por ejemplo, con el celular, y esa inmediatez en la obtención de una respuesta cuando realizamos una demanda, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, se transmite a casi todas las actividades de la vida cotidiana. Yo siempre hago el chiste que la frase reciente, me clavaron en el visto, genera una ansiedad en una cantidad de personas elevada, ¿no? Ahora, entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay una naturalización del consumo de alcohol y una tolerancia al consumo abusivo de alcohol muy diferente a la que puede haber como respecto de la cocaína. Entonces, en este sentido, yo creo que el consumo social y recreativo es una práctica extendida en casi todas las culturas, salvo en algunos países árabes, por ejemplo, porque está prohibido, porque no hace a su cultura, pero al menos en Occidente, creo que el consumo social o recreativo está absolutamente extendido y naturalizado. Creo que hay situaciones prototípicas donde ese consumo se transforma rápidamente en abusivo, como por ejemplo los fines de semana, como las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, como un casamiento, y se va generando ahí un hábito de consumo que en la estructura biopsicosocial de cada persona va a tener un impacto absolutamente diferente. En ese punto, las personas van teniendo registro de si ese consumo empieza a causarle o no determinados problemas en su vida cotidiana. Y al final, digo, si ese consumo problemático no es registrado por esa persona, no implica que no lo tenga, que no se constituya como un problema de salud mental y adicciones. Y digo, no quiero seguir hablando porque ya estamos pasado de tiempo, pero me parece que esa es una posible línea a seguir. Bien. Bueno, luego hay algunos comentarios de agradecimiento. Javier se tuvo que retirar, así que te dice muy buena la exposición y deja algunos saludos. Así que a partir de mañana, entonces seguramente Nico va a estar dejando el material de bibliografía en el foro, como siempre.
y vamos a estar subiendo entonces también la presentación. A ver, si hay bueno, hay agradecimientos, así que bueno, gracias Nicolás por la presentación, gracias a todos por la presencia y la atención, que tengan todos y todas buen fin de semana y bueno, y estamos en contacto entonces. Muchas gracias.